Muchas veces en la escuela nos hablan de la expresión explícita de una recta o la expresión implícita. Siempre nos dicen, bueno, una recta tiene la forma de y igual a x más b, ¿no? Entonces, donde b es la ordenada al origen y a es la pendiente de la recta, ¿no? Es facilísimo, entonces todo contento y fácil de representarlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nos dicen la expresión de la canónica o la segmentaria? Que me cortaría también en dos puntos, eh, me cortaría el eje X y el eje Y. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar esta representación o esta forma de representar la recta? Porque ya hay que nombrarla que también tenemos la forma general, que la forma general era AX más BY más C igual a 0, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el estudio de la representación de una recta canónica? Esta es la forma canónica que tiene la recta. Pero, ¿de dónde sale eso? Y para demostrar de dónde sale esa recta, es necesario partir de la forma general de la recta. Nosotros sabemos que la forma general de la recta es AX más BY más C igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para demostrar la recta canónica o la segmentaria de la recta? Partimos, partimos de la forma general y dividimos toda la expresión sobre menos c, ¿no? A toda la expresión la dividimos menos c. ¿Para qué hacemos eso? Nosotros buscamos transformar esta expresión y llegar a esta expresión. ¿Y por qué, profe, se hace eso? Porque nosotros queremos llegar a un 1 acá, ¿no? Y por qué lo divido por menos c? Y porque si nosotros dividimos toda la expresión por menos c, no me altera la igualdad de la expresión. Pero, profe, ¿por qué? ¿Pero por qué me está dividiendo toda la expresión por menos c y no por c? Porque nosotros queremos buscar un 1, ¿no? Pero si nosotros dividimos toda la expresión solamente por c, acá transformaríamos la expresión y llegaríamos a un 1. Pero cuando nosotros restamos, pero cuando nosotros sí, restamos a toda la expresión por 1, en este lado me quedaría un menos 1, pero eso no, nosotros no queremos. Nosotros lo que queremos lograr es un 1 del lado de la derecha, ¿no? Entonces por eso se divide por menos c, para que nosotros logremos un menos 1 y cuando nosotros sumamos ambos miembros por 1, llegamos a un 1 del lado de la derecha, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Nos quedaría AX, ¿no? AX sobre menos C más B y menos C igual a lo que dije. No me voy a saltar el paso porque se supone que es una demostración, entonces nosotros diríamos que esto es menos 1, ¿no? Menos 1 igual a 0. Entonces, ¿cómo hago para que acá en el lado derecho me aparezca un 1? Entonces, yo tendría que sumar a ambos miembros por 1 para que del otro lado me aparezca un 1. Entonces, entonces lo realizo. Si yo sumo a la expresión 1 acá, no me alteraría la expresión porque sumo a ambos miembros, entonces no me altera la expresión, me quedaría BI menos C menos 1 más 1. Y de este lado, como sumo 1, de este lado también sumo 1. Entonces, se me cancelan y me queda AX sobre menos C más BI sobre menos C igual a 1. No, no estamos aproximando. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Profe, pero la expresión es X más Y, ¿no? Y yo tengo A y B ahí. Entonces, hay que recurrir a una propiedad, a la propiedad de la potencia. ¿Cuál es esa propiedad que vamos a recurrir? Es la propiedad, que la voy a escribir acá arriba, rápido para que se entienda. Cuando nosotros tenemos un valor a la menos 1, ¿no?
es lo mismo que decir 1 sobre A o cuando nosotros tenemos A a la N, esto se lo puede visualizar también como 1 sobre A a la menos N. De las dos formas es lo mismo. Entonces, ¿por qué le digo esta propiedad? Porque esa propiedad es la que nos permite, acá arriba, nos va a permitir llegar a esta expresión y transformar de la forma general a la segmentaria a la que queremos demostrar. Entonces, aplico esa propiedad, como vemos acá, nosotros esto lo tomaríamos como un número. Entonces, profe, ¿por qué cuando nosotros aplicamos la propiedad, este me pasaría abajo? Aplicamos la propiedad, ¿no? La propiedad, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que un número que está elevado a la 1, pensar eso, tenemos a elevado a la 1 y b elevado a la 1, ¿no? Si nosotros aplicamos la propiedad, nos quedaría de esta forma, ¿no? Nos quedaría, si vamos a este lado, tenemos, como dijimos, la expresión ahí se visualiza mejor, ¿no? Bueno, entonces, como dijimos, tenemos a la 1 por x, todo sobre menos c, más b a la 1 por y, todo sobre menos c igual a 1. Llegamos a eso, ¿no? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que lograr es que esa a desaparezca y que me quede la x sola, y que la b desaparezca y me queda una y sola. Entonces, ¿cómo hacemos? Aplicamos la propiedad que mencioné acá, que mencioné anteriormente, ¿no? Que nosotros teníamos que, si nosotros tenemos un valor, un número, yo puse A, ¿no? Pero puede ser en este caso, imaginémonos que sea X, como está ahí, o A, imaginémonos que es A. Entonces, A elevado a la 1 es lo mismo que decir 1 sobre a la menos 1, ¿no? Y lo mismo pasaría para el caso de b. Nosotros tenemos b que está elevado a la 1 y es lo mismo que decir 1 sobre b a la menos 1. Bueno, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que utilizar esta expresión para nosotros dejarla a la x y a la b solo en el numerador? Entonces, esta a me pasa al denominador, lo dejamos acá como utilizando esta propiedad. Tenemos, dejamos la expresión x sobre, ahora pasaríamos abajo, que quedaría a la menos 1, ¿no? Y acá esto que está multiplicado por menos c. Y acá hacemos lo mismo, era una suma, ¿no? Y abajo, me queda arriba, me queda ahí, y abajo también pasa al b, pero con su potencia elevado a la menos 1, y acá me quedaría el menos c. Y esto está igualado a 1, ¿no? Hasta ahí se entiende. Creo que no hay ningún problema ahí. Bueno, lo que hice ahí fue, dijimos que utilizamos la propiedad de la potencia y para transformar y llegar a la expresión canónica de la recta, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos primero? Vamos a repasar un poco. Dividido toda la expresión por menos c, pero ¿por qué dividido todo por menos c? Nosotros estamos tratando de demostrar la ecuación segmentaria a partir de la ecuación general de la recta. Entonces, yo tengo que transformar esa expresión, yo transformo esta expresión para llegar a la canónica, que muchas veces es muy útil, y muchas veces en los exámenes aparece y dicen, bueno, y demuéstrame la expresión de la canónica, y algebraicamente hay que demostrarla. Entonces, se divide toda la expresión por menos c, ¿no? Llegamos, ¿por qué lo dijimos? ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros queremos lograr que haya un menos 1 aquí para cuando nosotros sumamos a ambos miembros de la expresión, me queda un 1 acá y se pueda cancelar, ¿no? Entonces, lo hicimos eso, llegamos a la expresión
que a a la 1 por x sobre menos c más b a la 1 por i sobre menos c igual a 1, ¿no? Pero entonces dijimos, nosotros tenemos que lograr que haya una x y una y en el numerador. Entonces dijimos, vamos a recurrir a la expresión, vamos a recurrir a la expresión o a una propiedad de la potencia de base negativa, que es lo mismo que 1 sobre a. O decir que si esa base es positivo, es lo mismo que 1 sobre a la menos 1. Y lo mismo hice con el caso del a y el b. Entonces lo aplicamos a la expresión y llegamos a que la expresión nos queda x sobre a la menos 1 por menos c más b sobre b a la menos 1 por menos c, todo igualado a 1. Pero nos falta algo importante. ¿Cómo expreso esto? Matemáticamente, ¿cómo lo expreso? Entonces, me quedaría x sobre, ahora aplicamos la misma regla de la potenciación, que me quedaría menos c sobre a. ¿Por qué? Porque imaginémonos que hay un 1 acá, que divide toda la expresión. Si nosotros a este valor aplicamos la propiedad, menos 1 pasaría abajo. Entonces, esto acá es lo mismo que decir a la menos 1 es lo mismo que 1 entre a, ¿no? Entonces, ese valor es como que está multiplicado acá, 1 sobre a. Y ese saco, ¿no? Eso es esto. Por eso es que surge y se lo expresa como x sobre menos c sobre a, ¿no? Y lo mismo hacemos para el caso de la parte de i. Como aplicamos el mismo mecanismo, entonces decimos i más, ahora me quedaría menos c, y este que está a la menos 1 me pasa abajo de todo como b, ¿no? Y lo igualamos a 1. No, entonces, y lo igualamos a 1, y entonces esto sería una suma, esto es una suma, y sobre menos c sobre b. Y todo lo igual a 1, ¿no? Ahí, ¿estamos? A ver un poquito. Si nosotros decimos, llegamos a la expresión, ¿no? Esta era mi expresión que yo quería demostrar. No, bueno. ¿Qué representa menos c sobre a y qué representa menos c sobre b? Que muchas veces no se entiende. Es que esto es el corte con el eje x. Corte con el eje x, y este es el corte con el eje y. Entonces, si nosotros representamos la recta, si nosotros representamos esta recta en el plano cartesiano, tendríamos una recta. Imaginémonos que este punto es el punto que nosotros de corte, ¿no? Este es el punto de corte del eje X y del eje Y. Entonces, este punto es el menos C sobre A. Y este punto del corte con el eje Y es el menos C sobre B. Y ahí queda demostrada la recta segmentaria o canónica de la recta.